Pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar una sesión más del Espacio Cultural Plaza de la Concha, en el seminario que llevamos impartiendo a lo largo de todo este año sobre el desarrollo humano integral. Comenzábamos el seminario hablando sobre la Agenda 2030 y terminamos este año volviendo también a hablar sobre la Agenda 2030, pero desde otra perspectiva. Estamos conociendo también de acciones concretas que se pueden hacer, hasta algo que también nos toca y nos llama por el compromiso creyente que tenemos todas las personas, o buena parte de las personas que formamos parte no solamente del espacio cultural, sino que nos acercamos a este tipo de actuación. Hoy tenemos con nosotros a Marta Pedrajas. Ella está ahora mismo en Roma, está trabajando en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Pero la experiencia de Marta viene de mucho más. Ella es doctora en filosofía, hizo la tesis doctoral sobre el enfoque de capacidades, una de la Cortina, ha sido también alumna de Amartya Sen, y a toda la gente que trabajamos en desarrollo humano es nuestro líder o nuestro maestro, y el poder haber compartido también con él la aula es algo importante. Marta empezó siendo profesora de filosofía, luego me recorrige, y de economía en un instituto, y de ahí dio un salto, siendo funcionaria, y por toda esa trayectoria a trabajar en la Dirección General de Política de Desarrollo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, trabajando en el diseño de las políticas públicas. A partir de que ella llega al Ministerio, se introduce una mirada ética, y una mirada ética cristiana en nuestro caso, pero fundamentalmente ética, fundamentalmente desde la ética, en la elaboración de estos documentos, que ha continuado a lo largo de los años. Su estancia en DGPOL fue desde el año 2000, a ver si no me equivoco, desde el 2008 hasta el 2015, más o menos. Llegó a ocupar la dirección de DGPOL, y además estuvo en un momento crucial para el gobierno de España, porque fue en el momento donde se estaba negociando la posición española ante la Agenda 2030. Y bueno, ella llevó todas esas negociaciones, estuvo luego también en Nueva York en el momento de la firma. De ahí termina su etapa y pasa a trabajar al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a Nueva York, en donde, bueno, pues está trabajando lo que es la milla cero, la última milla, sí, la última milla, que es, bueno, toda la gente que está situada en los niveles de pobreza absoluta. Es una persona, por lo tanto, altamente comprometida con el desarrollo humano integral. Ustedes te montan de risa, pero es así. Estar en la vida pública, yo creo que es algo muy complicado. En Marta siempre lo vemos con esa sonrisa, esa mentalidad, ese diálogo. Y de ahí, de estar en Perú, pues da otro salto al Vaticano. Y ahora está ahí colaborando en esto que nos va a explicar, en este dicasterio que surge por fusión de varios, llevando esa mirada de desarrollo. No voy a hablar de las publicaciones de Marta, porque, bueno, ya hablará ella, pero para mí lo importante es también mostrar la trayectoria de una persona comprometida, cristiana, en la vida pública, y que para la Plaza de la Concha y para toda la institución teresiana es un lujo y un placer tenerte con nosotros. Gracias. Wow. Gracias, Mariluz, siempre es un placer trabajar contigo, estar contigo, no estar bueno, allí es como estar en casa, pero bueno, toca ahora también pues hacerlo online, que nos permite pues ponernos en contacto y poder compartir fácilmente pues algunas ideas clave, los principios con los que trabajamos,
que muchos son compartidos y creo que es importante también pues, que nos conozcamos y formemos estas redes, ¿no? Que nos hagamos fuertes en los principios y en los valores que nos unen. Y bueno, pues mucha gente que a lo mejor no se puede conectar ahora en directo, pero luego va a ver el vídeo, pues yo ya os saludo a todos y estoy encantada de estar aquí y de participar en este evento. Voy a compartir la pantalla, como hemos dicho, y a ver cómo la comparto. Y la pongo en grande. ¿La veis ahora? Sí, perfecto. Ahora, ¿no? Sí. Y bueno, entonces voy a explicar qué es esto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con un nombre muy complicado, pero al final es pues lo que decía Mariluz, es decir, cómo se trabaja por el desarrollo humano, cómo se trabaja en la promoción de la dignidad humana, de los derechos humanos, de las capacidades, desde distintas, pues en este caso desde la Iglesia, desde la Santa Sede. Entonces, dicasterio significa ministerio, es lo mismo que en cualquier otro gobierno llamamos ministerio, pues aquí lo llamamos dicasterio. Y es muy importante la palabra servicio, porque caracteriza lo que se hace también con el espíritu con el que se hace lo hacemos con a la Iglesia. No es, en inglés, cuando hablamos del dicasterio, decimos Promoting Integral and Human Development, es la promoción del desarrollo, pero en italiano y en español, y el concepto original es el del servicio, ¿no? Es un ministerio al servicio del desarrollo humano integral. Por eso también la charla quería llamarla así, ¿no? El servicio de la Iglesia para la promoción del desarrollo humano integral. Pero es muy importante ese principio de servicio. Y bueno, pues el punto de partida, esta diapositiva, pues bueno, es conocida porque la utilizo mucho, ¿no? Y he cambiado un poquito porque siempre el mundo va cambiando también, ¿no? Y antes le hablaba siempre de un mundo turbulento, herido por la pandemia, etcétera, pero he estado pensar para cómo enfocarlo más, dar una respuesta a lo que es el panorama actual. Esta diapositiva lo que trato es demostrar cuáles son los principales problemas, la situación en temas de desarrollo, no me voy a meter en temas políticos más complejos, en temas de desarrollo de pobreza, desigualdades, inseguridad, con una mirada ética, esa mirada desde los valores, porque todos los internales nos hablan de cambios estructurales, de la pobreza en el mundo, del hambre, de la globalización, del urbanismo, eso lo sabemos, pero la Iglesia, y el Papa esto lo hace muy bien en Fratelli Tutti y en Laudato Si, fundamentalmente, lo enfoca con una mirada distinta, ¿no? Con unas lentes que son las de los valores y la de los principios del bien común, la solidaridad, la dignidad. Entonces es una mirada ética de cómo está el mundo. Y el mundo está caracterizado, esto es un concepto de Bauman, ¿no? La sociedad líquida. La sociedad líquida es más filosófico, no voy a entrar tampoco ahí, pero es esa sociedad donde todo es volátil, todo cambia, nada importa, todo va muy rápido. Es una sociedad tanto individualista como acelerada y donde no hay proyectos compartidos, ¿no? Donde no hay seguridades, donde lo que antes era seguro y estable ahora ya no lo es, ¿no? Ya no es el trabajo, ya no es la educación, ya no es la familia, ya no son los valores de siempre. Todo es muy volátil, todo es muy cambiante. Y eso hace pues, que esas seguridades que teníamos ahora pues, se han perdido, ¿no? Entonces, pues viendo un poco la columna, ¿no? Leyendo y escuchando las fuerzas que configuran el mundo, pues tenemos todos esos grandes cambios estructurales que ha habido pues con la globalización, ¿no? Y el peso de las grandes economías, un poco las distintas formas de integración regional, todos esos cambios que ha habido en los últimos 30, 40, 50 años, pero en realidad ahora también vemos que son como en medio de falsas seguridades. Esto el Papa lo dice muy bien en Fratelli Tutti, en el capítulo 1, que es precisamente las sombras de un mundo cerrado. Cómo la pandemia nos ha abierto los ojos, pero esto ya venía de atrás. Lo que pasa es que la pandemia ha servido para que nos demos cuenta
de que ni somos tan solidarios como creíamos, ni somos tan globales como creíamos, ni tenemos las ideas tan claras, ¿no? Sino que más bien un pequeño virus nos ha puesto todo el mundo patas arriba, ¿no? Y de repente pues nos hemos visto como somos muy individualistas, muy aislados, muy poco preocupados del bien común. Entonces esto pues afecta al resto de la situación social y económica, ¿no? Porque tenemos nuevas formas de pobreza. Ahora vamos a ver algunos datos, voy a dar muy poquitos datos, pero algunos son importantes porque la pobreza está aumentando. Esa última milla que hablaba antes Mariluz, ¿no? De algunos trabajos que yo he hecho, cómo es así de persistente, ¿no? Y es imposible hacerle frente a esa última milla de pobreza extrema, vamos a ver por qué. Y todo eso, por ejemplo, el Papa lo expresa muy bien cuando habla del mundo de los descartados. Las Naciones Unidas habla de no dejar a nadie atrás. El Papa habla de la globalización de la indiferencia, del mundo de los descartados. Y es verdad, es decir, hay un montón de personas y de grupos humanos, pero que al final son personas que se están quedando atrás, que se quedan descartados. Las desigualdades siguen aumentando y el problema además es que muchas veces se ve la desigualdad como algo positivo, pero mucha gente piensa que la desigualdad fomenta la competencia, fomenta el progreso, pero hay que tener en cuenta que la desigualdad lo que genera es mucha más exclusión social, ¿no? Y unida a la pobreza extrema, pues se genera esa última milla. Y la competencia no es la solución, sino más bien la cooperación es la solución. Entonces, tenemos que ser capaces también de cambiar ese chip de competencia por cooperación para afrontar las desigualdades. Tenemos globalización, urbanismo, tecnología. Imagino que la tecnología nos ha unido muchísimo, pero también nos ha aislado mucho. Y eso se ve mucho también en la gente joven, ¿no? Como ya nadie sale a jugar al fútbol en equipo porque están todos con los móviles, cada uno en su cuarto, ¿no? Entonces, la tecnología está muy bien, pero a la vez está creando mucho aislamiento. Entonces, un buen uso de la tecnología y de las posibilidades que da es fundamental. Y al final eso es educación ética también, y educación en valores. Las instituciones, espera que ahora no veo, las instituciones, la gobernanza, o sea, el mundo global y la cohesión social está bajo presión, es decir, todo el mundo ha puesto el foco en esa gobernanza global, se habla mucho del pacto social, de la necesidad de reconstruir el contrato social, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lidera esto? Tenemos grandes proyectos con una falta de liderazgo muy clara, ¿no? Y bueno, esa es otra de las dimensiones que el Papa destaca mucho, ¿no? Cómo tenemos proyectos compartidos, pero sin nadie que los lidere. Entonces, ¿dónde agarrarnos, ¿no? Y luego, pues esos valores globales también que vemos que también están ausentes, ¿no? Se habla de gestionar los bienes públicos globales, el medio ambiente, por supuesto, la seguridad, la democracia, pero al final nos falta un principio de bien común que le dé cohesión, ¿no? A estos valores globales. Y ese principio de bien común la Iglesia lo ofrece, lo tiene claro desde hace 2000 años, ¿no? Y es un poco también lo que ahora veremos más desde este dicasterio, desde el Vaticano, cómo se promueve esos principios básicos de la doctrina social de la Iglesia para dar respuesta a ese mundo, ¿no? Esa sociedad, pues eso, líquida y de grandes inseguridades en las que nos vemos pues en el mundo económico y social, etc. Entonces voy a dar algunos datos de pobreza, de hambre, muy poquitos, pero que son muy significativos también para saber a qué tenemos que responder. Avances importantes en desarrollo humano, y es cierto, es decir, el mundo, el progreso iba bien, y dentro de poco volveremos a decir, vuelve a ir bien. Pero en los últimos 2-3 años es verdad que con el impacto del COVID, ahora mismo también con la guerra pues, de Ucrania, los distintos shocks financieros, etcétera, ha habido un aumento de la pobreza. Y ha aumentado la pobreza extrema por primera vez en 30 años. Es decir, ha aumentado en 75, están las cifras todavía un poco por confirmarse, ¿no? Las estimaciones del Banco Mundial y de Naciones Unidas. 75-95 millones más de pobres, 676 millones de pobres extremos en el mundo. La pobreza extrema se mide con un indicador que es el del Banco Mundial de las personas que viven con menos de $1.90 al día. Es decir, al final es una pobreza de ingreso, pero si cogemos otras medidas de pobreza multidimensional, el propio índice de desarrollo humano,
al final tenemos cifras parecidas. Pobreza multidimensional, estamos en 1.200 millones de pobres multidimensionales. Entonces, bueno, más o menos podemos estar entre 800.000 millones de personas que viven en pobreza, y el problema es que aumenta, porque la pobreza debería disminuir, por lo menos si no se disminuye, que se mantenga, pero el problema es que está aumentando. Y el desarrollo humano, lo contrario, es la otra cara de la moneda, ¿no? Ha descendido. Es decir, estábamos en unos avances desde el año 1990, todos los años había un índice de desarrollo humano mejor, estábamos progresando, y ahora en los 2 últimos años pues ha disminuido también por el impacto sobre todo de la pandemia y de las consecuencias de todas las medidas que se han tenido que tomar. Pues tenemos el problema de la pobreza. Esta es una diapositiva que habla un poquito de la última milla, ¿no? Donde hablábamos de ese mundo del descarte. Es esa última milla, que no es una milla de distancia o de 1 kilómetro, sino esa milla moral, ¿no? Esa milla que nos falta para erradicar esos casi 1.000 millones de pobreza extrema. Que no es un problema de pobreza ni de pobreza económica, sino que es como tres factores que están juntos y es un círculo vicioso en este caso, ¿no? Pobreza, desigualdad y exclusión social. Las 3 cosas juntas es lo que hace que sea tan difícil de erradicar y de llegar a esos 800.000 millones de personas que viven en esa pobreza extrema. Además, las políticas que se tienen que hacer para sacar de la pobreza extrema, que son más bien de políticas pues, de crecimiento económico inclusivo, de educación, de salud y seguridad alimentaria, es decir, las políticas más o menos tradicionales de desarrollo, acompañadas de políticas que afronten las desigualdades culturales, los derechos, las desigualdades horizontales, que llama muchas veces Francis Stewart, ¿no? Cuando habla de las desigualdades no son solo económicas, sino que también son esos otros factores políticos, sociales y culturales que hacen tan difícil erradicar muchas veces pobreza, ¿no? Bueno, imaginaos, por ejemplo, el sistema de castas de la India. Cuando no. Ay, si no te veía. A ver, que oigo algunas voces por aquí que me distraen. Bueno, entonces esas políticas para sacar de la pobreza son distintas, porque la gente hay que sacarle la pobreza, pero luego mantenerlos fuera de la pobreza. Y el problema de la última milla también es que luego viene una crisis, un shock, una inundación, una sequía, una guerra civil, una pandemia, y toda esa gente que habías conseguido sacar de la pobreza vuelve a caer en pobreza. Esos datos del 14% que salen, el 12% que recaen, es de un estado de la India. Al final, ¿qué tienes al final del año? Que has conseguido sacar a un 2% de la pobreza. Con lo cual es muy poco. Entonces, las políticas de mantener a la gente fuera de la pobreza son casi tan importantes como las otras, y esos son distintas, porque eso es protección social, redes de seguridad, cohesión social, que mantienen esas millones de personas que has conseguido sacar en el primer escalón del desarrollo, pues que se mantengan ahí, ¿no? Entonces, esa sube y baja de la pobreza es lo que nos está pasando mucho, es el mundo de la vulnerabilidad. Entonces, esa vulnerabilidad es muy importante porque es el mundo del descarte, ¿no? Los que siempre son vulnerables, los que siempre se quedan atrás, los que siempre recaen en la pobreza, las personas con discapacidad, los indígenas, los afrodescendientes, es decir, los jóvenes, los ancianos, todo ese mundo del descarte son los que están siempre permanentemente recayendo en la pobreza. Como tercero, quería también señalar de datos el aumento del hambre, porque hablábamos de que la pobreza está aumentando, pero casi es más llamativo que el hambre también está aumentando. Y no está aumentando por la pandemia, es que está aumentando desde 2014, según los informes de la FAO, ¿no? Y aumenta poquito, pero va aumentando, con lo cual también es como una llamada de atención al mundo. ¿Cómo es posible que con los medios que tenemos, con todo el sistema alimentario, etcétera, siga habiendo hambre en el mundo y además que aumente? Los datos últimos de los informes de la FAO hablan de hasta 828 millones de personas que han pasado hambre en 2021. Es decir, son 46 millones más que en 2020 y 150 millones más que en 2019. Ahí sí se ve un poquito el impacto también de la pandemia en ese aumento de los 2 últimos años. Pero los datos son más graves, ¿no? Porque 1 de cada 10 padece hambre, pero 1 de cada 3
son 2.300 millones de personas, 2.300 millones es muchísimo, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto significa que no tienen un acceso constante y adecuado al alimento, es decir, que a veces sí, a veces no, no es de una nutrición adecuada, etcétera, ¿no? Y esos son 2.300 millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria. Y todavía más estremecedor y más grave, de los últimos informes de la FAO de octubre del 2022, es el hambre extrema. El hambre extrema es cuando decimos morirse de hambre. Es decir, ¿la gente se muere de hambre hoy día? Pues todavía hay 193 millones de personas que se mueren de hambre. Y ha aumentado. En 2016 eran 108 millones, en 2022 193. ¿Y por qué todavía hay gente que se muere de hambre? La FAO lo dice muy claro, hay sobre todo 4 conflictos que es el principal de este aumento y de esta hambre extrema. Son los conflictos de Yemen, de Sudán del Sur, de Etiopía y de Madagascar. Y de ninguno de estos se habla en las noticias. La guerra de Ucrania, evidentemente, influye y aumenta los precios de los alimentos y es muy grave, claro que sí. Pero no olvidemos que estos otros conflictos también existen y están generando esa hambre extrema, están generando una indignidad y un subdesarrollo humano gravísimo en el que además no se está hablando ni denunciando lo suficiente, ¿no? Y si se pone solución, si se pone todo el mundo a trabajar en estos 4 conflictos, por lo menos el hambre extrema casi desaparecería del mundo, ¿no? Y consecuencias del hambre, bueno, pues por ejemplo, ese es un dato de los ODS, ¿no? De los ODS del número 2, cómo impacta en el desarrollo de los niños, ¿no? El crecimiento de los niños menores de 5 años. 149 millones de niños tienen un retraso en el crecimiento y para reducir este retraso en 2030, que era el objetivo de una de las metas del ODS 2, el ritmo actual tendría que duplicarse. Es decir, el problema de los ODS, ya lo habréis visto en otras charlas, el problema de los ODS es que se iba lento antes de la pandemia. Es decir, íbamos a buen ritmo, se van cumpliendo, muchas cosas se están cumpliendo, eso es cierto, pero como lento. La pobreza se estaba reduciendo pero lento, el hambre se estaba reduciendo pero lento y ahora con estos 3 años del 20 al 23 se ha retrasado todo, con lo cual la aceleración, los 7 años que quedan tiene que ser muy grande, ¿no? Hay que duplicar el ritmo para que se puedan cumplir esas metas. Bueno, ahora ya me voy a saltar ya un poquito más las diapositivas esto es una diapositiva de la globalización, ¿no? Porque muchas veces decimos, pero la globalización ¿es buena? ¿Es mala? ¿Se produce todavía? ¿Tenemos globalización? Sí, estamos todavía en una época de globalización, pero el problema es que la globalización, tanto como a principios del siglo XX como la actual, está mal gobernada. Es decir, no es una globalización de la solidaridad, no es una globalización que produzca el encuentro, sino es una globalización que produce grandes desigualdades y que está generando grandes bolsas de pobreza. Por lo tanto, la globalización es buena porque favorece tanto la tecnología como la comunicación, como los procesos de mercado, la liberalización. Todo eso es bueno si está bien gestionado, bien dirigido y no deja a nadie atrás. Y ahora volvemos a uno de los problemas que teníamos al principio. ¿Quién lidera? ¿Quién moralmente es capaz de liderar este proceso global, ¿no? Esa es una de las grandes cuestiones que, por ejemplo, el Papa muchas veces denuncia, ¿no? ¿Con qué valores se defiende, se propone y se trabaja juntos en esa globalización? Bueno, pues ahora ya llegamos al dicasterio. Ya la función, ¿qué ofrece? ¿Cuál es el servicio de la Iglesia ante este panorama? Bueno, lo primero es que trabajar por el desarrollo de la humanidad, la lucha contra la pobreza, no lo ha inventado este dicasterio en 2016 ni en 2022. Esto es una preocupación de la Iglesia desde sus orígenes, ¿no? Ya incluso desde antes de Cristo, es decir, las fiestas de los judíos muchas veces en el 7º año celebraban una fiesta particular de atención a los pobres, etcétera. Es decir, ya desde todas las Sagradas Escrituras hasta, por supuesto, en el Evangelio, los escritos de los padres de la Iglesia
y luego ya de manera más estructurada y elaborada, la Iglesia siempre ha estado dando un servicio, una respuesta, una ayuda y una preocupación prioritaria por los más pobres. Gracias al magisterio de la doctrina social de la Iglesia, esto está como más estructurado y más elaborado también para poder ofrecerlo al mundo. Es decir, ¿cuáles son los principios con los que trabajamos? La dignidad de la persona humana, los derechos humanos, el principio del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la sostenibilidad, el cuidado de la creación. Y hay algunos principios de la Iglesia que en este caso, en este dicasterio, están como muy integrados, es decir, están en nuestras entrañas, ¿no? Es la manera de ser y de actuar en todo lo que hacemos. Cada uno de estos principios lo impregna todo, ¿no? Dignidad humana, derechos humanos, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, que es importantísimo. Yo lo he aprendido esto mucho en este tiempo en Roma, ¿no? La importancia que tiene la subsidiariedad en la Iglesia. Es decir, todo lo que tiene que hacer la Iglesia local, todo lo que tienen que hacer las comunidades locales, no se tiene que hacer desde el centro, no se tiene que hacer desde Roma, se tiene que hacer precisamente en la promoción y en el apoyo desde las comunidades y la Iglesia local, ¿no? Lo más descentralizado posible para que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Y, por supuesto, la sostenibilidad y el cuidado de la creación. Luego lo veremos un poquito más elaborado porque Laudato Si pues es un principio, una encíclica también clave en todo lo que hacemos. Entonces, como bien explicaba Mariluz, voy a poner esta primero, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral surge en 2016 de la unión de 4 consejos pontificios, que seguramente os suenan mucho más que esto de desarrollo humano, que muchas veces nadie sabe lo que es, pero todo el mundo sabe lo que es Justicia y Paz, Corunum, que era también la unidad que trabajaba las emergencias, la ayuda humanitaria de emergencias, todo el Consejo de Migrantes y Refugiados, toda la Pastoral de la Salud, luego muchas otras pastorales, sobre todo que estaban en Justicia y Paz, ¿no? Todo eso se une, el Papa lo une, para crear un único departamento, un único dicasterio, digamos, de toda la temática social de la Santa Sede. Por eso se crea el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. La vuelvo a esta. Se crea en 2016, en 2017 comienzan las actividades y si recordáis muy bien, hace exactamente un año, el 19 de marzo del año pasado, 2022, el Papa publica Predicate Evangelium, que es una reforma de la curia. En esa reforma promueve un poquito algunos cambios en algunos dicasterios y establece de manera más específica las competencias y la manera de trabajar que tienen que tener todos los dicasterios de la curia. Entonces, por ejemplo, educación y cultura lo unen, crea el dicasterio de la caridad, el de evangelización de los pueblos con propaganda fidei, creo. Entonces, hay distintos... toda esa reforma es lo que ahora, este año, 2022-23, está trabajando también mucho para adaptar todo a esa constitución de Predicate Evangelium que propuso el Papa en el 19 de marzo del año pasado. Entonces, con esa visión de lo que queremos hacer y ofrecer al mundo, con ese impulso del Papa y como ha dicho que tenemos que trabajar las cosas, incluso con todo el movimiento del sínodo, tal, bueno, la misión del dicasterio está muy orientada según el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 10, al prefecto. Los dicasterios tienen un prefecto que es como si fuera el ministro y es un cardenal. En nuestro caso es el cardenal Czerny, Michael Czerny, y él lo ha impulsado mucho así, ¿no? Con esta cita del Evangelio de Juan que es la que nos inspira. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Tengan en abundancia la vida, es como una vida plena, ¿no? Una vida de sentido, una vida, para los cristianos diríamos de santidad, pero para los no cristianos con los que también trabajamos es una vida plena, ¿no? De sentido, cada uno. Es una vida de desarrollo como libertad. Cuando hablamos de Amartya siendo el desarrollo como libertad, al final es poder realizar con tu vida aquello que tú racionalmente valoras, ¿no? Es decir, darle un sentido a tu vida, no es tener el estómago lleno ni tener bienes materiales, que eso es importante, evidentemente ayuda,
pero el sentido de una vida plena, eso es mucho más profundo, ¿no? Y bueno, también crear las condiciones de dignidad que permiten que la persona pueda llevar ese tipo de vida. Entonces, la misión del dicasterio está un poco entre esas dos partes de la Iglesia, ¿no? La Iglesia del Vaticano, el Santo Padre, el Papa y la Iglesia local. Entonces, el nuevo equipo del dicasterio ha hecho una reforma muy grande para poner todo el dicasterio al servicio de la Iglesia local y sobre todo para asegurar que nadie se quede atrás y que la prioridad viene siempre de las comunidades, ¿no? Entonces, el enfoque del dicasterio es mucho de escucha y diálogo, es lo que más se está haciendo ahora, escucha y diálogo con las iglesias locales y luego reflexionar e investigar las respuestas necesarias a esas demandas que vienen de la iglesia local. Ahora lo explico un poco más según vamos viendo la estructura de cómo se trabaja. Entonces, el dicasterio, el propósito, pues es lo que estaba diciendo, ¿no? Promover a la persona humana y a la dignidad dada por Dios en la casa común y, bueno, en lo que se entiende como casa común, esa relación entre medio ambiente, lo social, lo económico y lo ambiental. Competencias son muchas, porque en realidad casi tenemos hasta prohibido decir en qué temas trabajamos, porque trabajamos en lo que nos piden la iglesia local. Pero bueno, más o menos estamos organizados y hay áreas de derechos humanos, de salud, de inseguridad, economía, trabajo, cuidado de la creación, migraciones, emergencias humanitarias, luego un largo etcétera, que es todo lo que la iglesia local llama al dicasterio o se reúne con los coordinadores regionales, etcétera, para solicitar una ayuda a una preocupación específica de una situación o de un problema que se está desarrollando, ¿no? Esto pueden ser temas, por ejemplo, pues desde minería, que eso está llegando mucho, ¿no? Problemas que hay en las comunidades con las minas, que se junta desde el tema medioambiental a temas de seguridad, del trabajo, a temas de explotación, muchas veces a temas de abusos, de derechos, es decir, muchos temas son muy multidimensionales también, ¿no? Entonces hay que pues, montar también un equipo multidimensional para poder pensar juntos una respuesta. Cuando hablo de iglesia local, nos referimos sobre todo al punto de contacto nuestro, suelen ser los obispos, pero muchas veces no son solo los obispos, sino muchas veces son las comunidades, ¿no? Pero es verdad que los obispos son como el punto de llegada, ¿no? Por ejemplo, en Naciones Unidas era lo más habitual, lo normal es trabajar con los gobiernos. Nosotros no trabajamos con los gobiernos, prácticamente con ninguno, sino con la Iglesia. Y la Iglesia la representan los obispos, las conferencias episcopales. Entonces, a través de ellos es cuando llegan esas problemáticas, ¿no? De qué necesidades tienen o de qué situaciones necesitan una orientación pastoral. Por ejemplo, muchas veces en temas de migrantes y refugiados se trabajan guías pastorales desde la acogida hasta cómo gestionar temas interculturales o de desplazados climáticos, etcétera. Eso se trabaja como orientación pastoral. Otras veces puede ser un proyecto, por ejemplo, de una comunidad, de una parroquia de Tanzania que necesita pues, el pozo de agua y para dar servicio no solamente a la gente de la parroquia, sino a toda la comunidad que a lo mejor incluso son musulmanes, pero están yendo por agua a la parroquia. Bueno, pues si hay un proyecto elaborado en este caso, por ejemplo, sería una parroquia local que tiene que estar avalado por el obispo y que esa propuesta llega, ¿no? a Roma, llega al dicasterio pidiendo pues, ayuda. Eso también se evalúa y también se da una respuesta, ¿no? Entonces, son muchas veces este tipo de situaciones en las que, pero sobre todo es la iniciativa de la iglesia local, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué demandas tienen o cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, a través de ese equipo de escucha y diálogo, es esa dimensión de trabajo local, que luego pasa a un segundo equipo, que es el de investigación y reflexión, que es donde se trataría de los expertos más temáticos, trabajar juntos también en dar esa respuesta, ¿no?
Pues eso puede ser desde un tema pues, de minería, de derechos humanos, de seguridad, de inteligencia artificial, muchas cosas, ¿no? Entonces hay expertos de muchas temáticas para dar para investigar juntos, ¿no? Esa respuesta que se debe dar, que puede ser en forma de proyecto, en forma de orientación pastoral o en forma de una visita del cardenal que a lo mejor necesita, pues, el obispo pues necesita también ese apoyo directo, ¿no? Desde Roma. Y luego el tercer equipo, que sería el de comunicación, ¿no? Que es un poco devolver a la iglesia local pues todo el trabajo que se ha hecho y también a través de esa comunicación no solamente, que no solamente es prensa, sino realmente llegar a las comunidades locales y saber responder pues también con los medios y con la manera mejor para entrar y para que les llegue bien el servicio y la respuesta. Entonces, esta manera de trabajar, diálogo, investigación, comunicación, pues es como nueva, ¿no? Cuando hablamos de romper los hilos, etcétera, pues aquí también, ¿no? Porque se trata de trabajar juntos y de hacer trabajar en ese círculo, en este caso virtuoso, no vicioso, de colaboración continua. Entonces hay que romper mucha cultura también cerrada de trabajo, etcétera, y ser capaces de integrarnos en esa manera más circular, ¿no? De diálogo, investigación, comunicación, que además luego está apoyado por otros 3 equipos que son muy obvios, ¿no? Porque es la Secretaría General, es decir, todo lo que es la parte más administrativa de apoyo pues al equipo directivo, ¿no? Un equipo pequeñito de evaluación y planificación, donde se lleva un poco esa planificación, esa evaluación de los pequeños proyectos que llegan. Y luego también la administración y servicios generales, que incluye todo, ¿no? Desde la contabilidad hasta la informática, todo lo que conlleva un departamento pues, en el que hay 50, 60 personas. Y bueno, esto sería más o menos la estructura, organigrama actual del dicasterio. Quizá en unos meses igual ha cambiado un poquito, pero ahora mismo sería así, ¿no? Al final está el Papa, sería arriba del todo, un prefecto que es cardenal, secretario, en este caso secretaria, que es Sor Alejandra Esmerili, una monja salesiana, un subsecretario, que es el padre Fabio, y luego, pues a partir de ahí, los grandes equipos que he hablado, ¿no? Escucha, diálogo, investigación, comunicación, administración. Entonces, no sé si parar aquí un poquito y hacer una pausa por si hay preguntas, o si no, presento un par de cosas más concretas de trabajo. Y no sé, me decís, Mariluz, cómo queréis que hagamos. Sí, Marta, entre la gente que estamos aquí sí que hay una pregunta. Marta, a mí me gustaría también, nos has mostrado el proceso de trabajo y este organigrama. ¿Con los gobiernos hay alguna relación? ¿Con los gobiernos que tienen esta misma pobreza, estas mismas situaciones que has mostrado? ¿Tenéis alguna relación directa o indirecta? Pues mira, con los gobiernos trabaja la Secretaría de Estado del Vaticano. Es decir, hay una separación bastante grande entre la parte política y de relación internacional y la parte de cooperación, ¿no? Porque es muy difícil separarlo. Tú piensas, por ejemplo, en un gobierno imagínate como Nicaragua ahora mismo, ¿no? Que es la situación política es muy compleja para la Iglesia y hay muchísima pobreza. Nosotros podríamos trabajar con alguna comunidad en Nicaragua, pero vamos, teniendo completamente informado al 100% a la Secretaría de Estado, porque cualquier movimiento ahí tiene implicaciones políticas, ¿no? Entonces la parte de relaciones con gobiernos es Secretaría de Estado y vamos, ellos además lo tienen como muy, muy suyo, es difícil separar, ¿no? O sea, es muy difícil trabajar cooperación sin tener en cuenta que al final también tienes un impacto político, ¿no? En un país, sobre todo porque donde hay pobreza hay problemas políticos, o hay conflicto o hay un problema realmente serio, ¿no? A nivel internacional. Entonces, trabajamos más con la Iglesia, con las comunidades, que también es la manera mejor de llegar a los pobres, porque si vas con el gobierno no vas a llegar a los pobres, te vas a quedar en el gobierno.
pero trabajando con la Iglesia llegas a los más pobres, ¿no? Y esa última milla, al final, quien está es un misionero, no está un funcionario del gobierno ni de la ONU. Entonces, al final, si quieres llegar a donde están los más pobres, vas a llegar mejor con la Iglesia, y además en cualquier parte del mundo. Gracias. Y en esa línea, Marta, con otros actores de la sociedad civil, es decir, con las organizaciones no gubernamentales y con la universidad, ¿trabajáis? Sí, se trabaja mucho por ejemplo, con universidades se hace más a nivel de investigación, ¿no? Ese equipo de investigación, reflexión, muchas cosas se trabajan con universidades. Estoy pensando, por ejemplo, en informes de temas de migraciones, refugiados, etcétera, porque hay mucho trabajo que a lo mejor es de fondo que no se hace en el dicasterio, porque a lo mejor se responde más a una emergencia que a un trabajo de fondo, ¿no? Entonces, algunos estudios se encargan a universidades, también mucho con las universidades de Roma, ya que porque están aquí, entonces y son universidades de la Iglesia. Y con ONGs, con las ONGs católicas también, bastante. De hecho, además hay un curso de formación que lo hace la Secretaría de Estado para las ONGs católicas. No se hace todos los años, es una pena, pero se hace cada 2 o 3 años y está muy bien, ¿no? Porque da una visión muy completa de cómo hacer cooperación al desarrollo, cómo hacer la promoción del desarrollo humano desde los principios de la Iglesia. Porque para hacerlo con otros principios pues hay montones de cursos y de orientaciones y de guías, ¿no? Pero para hacerlo con los principios de la Iglesia. Y luego, por supuesto, está Cáritas, que Cáritas tiene su propia vida, ¿no? Cáritas tiene un pie dentro del dicasterio, pero es independiente, también es independiente casi de Santa Sede, ¿no? Que trabajan con todas las conferencias episcopales, pero tienen autonomía. No hay pregunta en el chat. Así que Seguimos. Me preguntan. Eso, que tengo una pregunta. Espérate, que surge otra pregunta. El tema de la incidencia política. ¿Sí? ¿Cómo se aborda el tema de la transformación? A ver, El tema de incidencia política, que si también lo tratáis del dicasterio o solo estáis en el tema del proyecto de desarrollo. Incidencia política sería también más a través de la Secretaría de Estado, que es quien tiene toda la representación o sea, por ejemplo, la posición de la Santa Sede en todos los debates de desarrollo de las instituciones internacionales, la Santa Sede está muy presente, pero lo hace más la Secretaría de Estado, que consulta a lo mejor a los expertos del Dicasterio de Desarrollo para un tema concreto de agua, como esta semana, ¿no? Temas de agua, temas de migraciones o temas de seguridad alimentaria, de inteligencia artificial, se está trabajando mucho, de desarme, pero fundamentalmente también, como es tema político, de relación internacional, se hace desde la Secretaría de Estado. Esto es más iglesia local. Se ha orientado mucho, sobre todo con la reforma del año pasado, se ha orientado mucho a iglesia local. Claro, yo iba más a incidencia política desde las bases, no desde arriba. No sé si también lo contempláis cuando lleváis a cabo proyectos en la iglesia local, ¿no? A lo mejor con las guías, a lo mejor cuando se hacen guías pastorales, la orientación pastoral que se hace, se trata de hacer también esa formación, ¿no? a las bases, es decir, no solamente darle un librito al obispo, sino realmente hacer un trabajo de formación y de impacto y de incidencia en la comunidad, ¿no? No solamente a través de la conferencia episcopal de turno. Es decir, eso sí, se trata de llegar a la comunidad. Gracias. Muy bien. Continuamos. Pues, no había, hace nada. Pues continuamos. Entonces, a ver que me quite yo del medio porque si no, no veo. Bueno, algunos proyectos concretos, voy a explicar en principio 2, también para que se vea cómo se está trabajando, ¿no? Unos pues son 2 que son muy conocidos, la plataforma de acción de Laudato Si
y luego el proyecto de economía de Francisco. Luego hay muchas otras cosas también, ¿no? Sobre todo el campo de migrantes, refugiados, la pastoral de la salud, etcétera. Pero bueno, estos dos los conozco un poquito más, me resulta además muy, muy atractivos, ¿no? Por tanto la temática como la manera de trabajarlo. La plataforma de acción de Laudato Si, bueno, pues es una plataforma que lanzó el Papa a partir de 2015. Lo que pasa es que, bueno, hasta que se constituyó, etcétera, pues pasaron varios años y recoge esos principios de Laudato Si, ¿no? Como un camino de conversión ecológica. Es muy bonito Laudato Si, si recordáis. A mí hay un capítulo que me gusta especialmente, que es el de la educación ambiental, porque pone el punto de partida en la conversión ecológica, en la conversión, y hace un llamamiento precisamente a los de casa, a los católicos, ¿no? Es una llamada del Papa a convencernos todos de que el problema del cambio climático, del planeta, de la casa común, nos afecta a todos. Es responder al grito de los pobres y al grito de la tierra. Y el punto de partida es esa conversión ecológica, ¿no? Cómo nos tenemos que todos dar cuenta de ese impacto de la casa común, de que estamos todos en el mismo barco. Y el Papa Francisco es muy listo, porque para explicar la conversión ecológica citó a Benedicto XVI, ¿no? Y cita una frase en un discurso de Benedicto, ¿no? Cuando dice: hay desiertos exteriores porque hay desiertos interiores. Entonces es esa parte de esa conversión interna la que nos va a llevar también a poder dar una respuesta a las necesidades del mundo, tanto sociales como ambientales, ¿no? Sin separarlas. Entonces esta plataforma de acción trata de aglutinar 7 objetivos con 7 sectores durante 7 años. Los 7 sectores o 7 ámbitos sociales para trabajar juntos son las familias, las parroquias y las diócesis, las instituciones educativas, los hospitales y centros de salud, el sector económico, las organizaciones, ONGs, movimientos, comunidades y las órdenes religiosas. Entonces, 7 sectores, 7 grupos que se trabajan en torno a 7 grandes objetivos. Son como los objetivos, los ODS, pero en versión Laudato Si, que recogen también un poquito todo ese enfoque de equilibrio social, económico y ambiental, ¿no? Entonces es dar una respuesta al grito de la tierra, una respuesta al grito de los pobres, una economía ecológica, unos estilos de vida sostenibles, una espiritualidad ecológica, una educación ecológica y un compromiso comunitario. 7 objetivos para 7 años con esos 7 sectores. Entonces, las iniciativas de cada uno de esos sectores, familias, parroquias, movimientos, etcétera, en torno a estos objetivos es lo que se comparte en esa plataforma también, ¿no? Como una manera de trabajar en red y de compartir iniciativas, proyectos, etcétera, todo para promover siempre los principios de Laudato Si. Y luego el otro proyecto que también quería comentar es este de Economía de Francisco, que Mariluz también lo conoce bien, ¿no? Economía de Francisco también es una iniciativa del Papa que surgió en 2019 para renovar la economía. Entonces, el Papa en principio lo hizo como para organizar un evento, que era en 2020, donde reunir a jóvenes economistas. Él quería cambiar la economía, ¿no? Dice, dar un impulso, un alma nueva a la economía. Dice, los premios Nobel no se lo van a dar, ni los grandes economistas, pero sí los jóvenes economistas. Son los que tienen esa iniciativa y ese empuje y ayudados, en este caso, acompañados por grandes economistas, que están desde Jeffrey Sachs hasta Amartya Sen, estaba al principio, Gael Giraud, varios grandes economistas, acompañan a esos 2.000, 3.000 jóvenes del mundo. Son jóvenes economistas, empresarios y también agentes de cambio, es decir, todos aquellos que se meten en fundaciones, ONGs, etcétera, con la idea también de dar esa nueva alma a la economía. Con tres principios, ¿no?, fundamentales inspiran la economía de Francisco, que es la espiritualidad de San Francisco de Asís. La economía de Francisco es por el Papa Francisco, pero es sobre todo por San Francisco de Asís, es decir, los pobres en el centro y la casa común, es decir,
el cuidado de la creación como parte integral también del ser humano, los principios de la doctrina social de la Iglesia y el liderazgo del Papa. Y esto es muy importante, ¿no? Porque antes decía, a la globalización le falta un liderazgo. El Papa toma las riendas de la economía y ha propuesto cambiarla con estos principios, ¿no? De la espiritualidad de San Francisco, la doctrina social de la Iglesia y luego la concretezza que dice, ¿no? Ese ser concreto, ir al grano con cosas muy factibles, ¿no? Que se vea en qué se concreta este cambio económico. Luego llegó la pandemia y todo se retrasó. Entonces eso fue muy positivo para esta economía de Francisco, porque pasó de ser un evento que se estaba organizando a una comunidad global. 3 años trabajando juntos, pues generó toda una red de jóvenes empresarios, economistas, profesores de todo, trabajando juntos, trabajando en estas 12 villas que son la estructura temática de economía de Francisco. Estas 12 vías se han mantenido durante 3 años y sigue trabajando para tenerlo como temáticamente organizado. Entonces, temáticamente es así, más luego redes regionales, por ejemplo, la red latinoamericana, etcétera, que son muy potentes, más las redes nacionales, es decir, la red de Colombia, la de Argentina, la de Italia, la red española de economía de Francisco, es decir, tiene tanto la parte geográfica como la temática. Y la temática pues junta también siempre 2 conceptos que vienen por un lado de la economía y por el otro como de la ética, ¿no? Finanzas y humanidad, agricultura y justicia, trabajo y cuidado, energía y pobreza, gestión y don, negocios y paz. Es decir, se ha juntado un poquito combinar ver la economía con una mirada ética. ¿En qué se traduce esto al final? Pues en montones de proyectos, iniciativas, en una escuela de economía de Francisco, que prácticamente todos los meses siempre hay un evento, una charla de reflexión sobre esta manera de entender alguna de estas villas, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha habido una de finanzas en la escuela de economía de Francisco, una revista de derechos humanos de la economía de Francisco, la granja de Francisco, la escuela de verano, que es como un curso de una universidad de verano, también para trabajar todos los temas de esta nueva economía, ¿no? Sí que hubo un gran evento al final, 3 años después, con el Papa, donde se firmó ese pacto por una nueva economía, ¿no? Los jóvenes del Papa firmaron el pacto por la economía y donde se proponen también esos principios que decía, ¿no? De los pobres en el centro. El Papa hablaba mucho del trabajo que tiene que ser capaz de unir cabeza, corazón y manos, ¿no? Es decir, todo lo que pensamos, reflexionamos, toda la parte intelectual, técnica de la economía tiene que pasar también por el corazón, por la ética, por los valores y acabar concretándose, y ponía el ejemplo de las manos, ¿no? Como que lleva al trabajo concreto con esa nueva espiritualidad de la economía de Francisco. Bueno, pues ahora sí que eran los 2 proyectos que quería un poco comentar. Hay muchas otras cosas, sobre todo pues eso, del campo de refugiados, migrantes, el pastoral de la salud y bueno, y como se está reformando muchas cosas, pues hay otras que están ahora mismo en pausa, pues como puede ser, por ejemplo, la pastoral del mar, que también se hacía desde el dicasterio, ¿no? Todo el trabajo que se hace desde los capellanes que hay en los puertos. Eso es súper bonito porque es pues todo el acompañamiento que se hace desde pues, a los barcos pesqueros, ¿no? Que se van 9 meses al mar, pues tienen un capellán muchas veces que les está haciendo también una labor espiritual y de acompañamiento. Eso se acompaña desde el dicasterio. La pastoral del mundo del circo, la pastoral de los gitanos. Es decir, hay muchas pastorales de vulnerabilidad que se trabajan también desde el dicasterio. Bueno, pues aquí lo dejo de momento y vamos a ver si hay más preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta.